Muy buenas noches, feliz año nuevo 2011 y continuamos con nuestro programa Conversando con Benedicto y como corresponde al empezar el año queremos tener dentro de todo lo malo que hemos pasado en el año pasado, un año para olvidar en muchos aspectos, queremos dedicarlo especialmente a mirar para el futuro y a empezar a tener líneas como para construir un futuro más digno a los ojos de Dios y a lo que nuestro país ha recibido en su historia. Por eso comenzamos nuestro programa escuchando al Papa en su mensaje de un año atrás, en el cual es muy aconsejable y muy parecido a lo que son las circunstancias en la Argentina. Il più importante di tutti i regni di questo mondo è come il lievito dell'umanità. Se mancasse, verrebbe meno la forza che manda avanti il vero sviluppo, la spinta a collaborare per il bene comune, al servizio disinteressato del prossimo, alla lotta pacifica per la giustizia. May the prayers of the Prince of Peace remind the world where his true happiness lies, and may our hearts be filled with hope and joy, for the Savior has been born for us. Expresión española. ¡Feliz Navidad! Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. En este saludo del Papa con su bendición a todo el mundo, elegí especialmente el mensaje que él dedicó un año atrás sobre combatir la pobreza y construir la paz, porque es precisamente lo que hemos estado viviendo en la Argentina, sobre todo a fines del 2010, donde han estallado una serie de conflictos que de alguna forma el Papa a escala internacional lo había previsto, para lo cual señala que hay que tener una visión amplia y articulada de la pobreza y toca, entre otras cosas, el tema de la pobreza y las implicancias morales, la pobreza que a menudo se le asocia con el problema demográfico, y el Papa lo que señala es que lo que no se está viendo es que en realidad, en otros términos, la población en realidad es una riqueza, una fuente de riqueza y no un factor de pobreza. En segundo lugar, el Papa se refiere a las enfermedades que padecen las distintas poblaciones y particularmente a la pobreza en los niños, en los cuadros sociales donde los niños padecen especialmente situaciones de pobreza, y luego habla de la crisis alimentaria que se da en varias partes del mundo, y finalmente analiza el tema del comercio internacional y las transacciones financieras, donde se detiene especialmente en esta crisis que sacude al mundo y que tiene repercusiones también en nuestro país. En fin, para hablar de todos estos temas, lo invité al consultor Adrián Salvucci, a quien te agradezco tu presencia en nuestro programa, y quería un poco comentar cómo estás viendo vos el panorama futuro de la Argentina y qué lineamientos tendríamos que tener como para alejarnos de la pobreza que está presente aún en un país como el nuestro que está creciendo. Bueno, en primer término rescato lo que decía el Papa respecto de que población es riqueza, porque pareciera que hoy en día la población se lo ve como algo negativo, la natalidad como algo negativo, cuando en definitiva la población efectivamente es la riqueza, las vidas humanas son la máxima riqueza que puede pretender un país, y en el caso de Argentina, que es un país que es materialmente inmensamente rico, tenemos poca población.
Argentina tendrá, no sé cuánto da el último censo. 40 millones. 40 millones de habitantes. Este es un país para 140 millones de habitantes, por no decir 240 millones de habitantes, y tenemos las riquezas, el territorio, la potencialidad para así hacerlo. Encima esos 40 millones están mal distribuidos, porque creo que algo así como el 80% está en el 2 o en el 3% del territorio, todo hacinado en las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Innegablemente acá lo que tenemos es que aquella entidad, y esto ya es un proceso mundial, pero muy visible en Argentina, la institución social que debe velar por una adecuada, no voy a decir una absolutamente perfecta, pero por una adecuada y equitativa distribución de las riquezas materiales que existen, que es el Estado Nacional Soberano, en Argentina, pero también es un fenómeno mundial, está tan erosionado que ya no puede cumplir sus funciones. Y hoy lo que hay son poderes privados por encima de los estados, que sí acopian para sí mismos las riquezas, las distribuyen quizás entre los suyos y dejan, si es que queda alguna migaja que caiga, o la distribuyen entre aquellos sectores que necesitan que trabajen para ellos, porque siempre va a haber basura y se necesita tener un ejército de basureras para levantar la basura todas las noches y barrer las calles en todas partes del mundo. Pero fuera de eso estrictamente utilitario, hay sectores enteros de la población que desde el punto de vista de este sistema económico no sirven. Entonces, como no sirven, se los deja la buena de Dios y al contrario, se busca, no es que pasa porque nadie puede, se busca que se mueran por epidemia, por guerras, por enfermedad, por aborto, por lo que fuere. Y Argentina es un microcosmos de eso mismo. O sea, esto que está pasando en el mundo también está pasando en la Argentina. También pasa en la Argentina. Pero lo paradójico es esto. La Argentina, según las estadísticas que uno a pesar de todo desconfía, y ya con los años que tengo he visto que muchos crecimientos de tasas chinas después se convierten en crecimientos más modestos, pero de todas formas la Argentina ha estado creciendo en los últimos años, pero uno sale a la calle y ve la pobreza ahí, y si salís de noche ves gente metiendo la mano a los tachos de basura. Entonces, ¿cómo es esto? Es un modelo, Eduardo. Vos fíjate que Argentina es como alguien que vive en un palacio que vale billones de dólares y sin embargo está en un rincón muriéndose de hambre. Es inexplicable. La Argentina con su riqueza y su baja población, todos tendríamos que vivir como suizos, como mínimo. Todos tendríamos que vivir como suizos. Y sin embargo, el modelo, porque no lo voy a achacar a ningún político en particular, el modelo que impera sobre Argentina hace que desde el 2001 al menos el 50% de la población haya caído debajo de la línea de pobreza y no volvió a subir a pesar de las mentiras de todos los índices oficiales, no oficiales, las encuestas, porque si no, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en el Parque Indoamericano, en Villa Lugano y en Plaza Constitución hace pocos días del año pasado, y lo vamos a ver cada vez más. ¿Por qué? Porque es un sistema que está armado donde el poder, porque hay una cosa que se llama poder, que es la capacidad de resolver problemas o la capacidad de hacer otras cosas. Ese poder que antes estaba en manos del Estado y el Estado podía decidir: voy a velar para que no haya pobres, voy a velar para que no haya niños viviendo debajo del puente de la General Paz, voy a velar para que los viejitos no tengan que estar haciendo cola durante horas para cobrar unos magros pesos. Ese poder ya no está más en lo público, se ha privatizado, y la privatización del poder, que es un fenómeno planetario que también afecta a la Argentina, hace que ya hoy el Estado esté prácticamente inerme para resolver estos problemas. Me quiero detener en este punto porque lo comparto por el lado argentino, pero uno ve que Chile tiene Estado, Brasil tiene Estado, o sea, los programas de crecimiento apuntan, estarán influidos desde poderes internacionales, pero como que hay cierto orden. Yo nunca he visto esto de que para reprimir una manifestación los policías tengan que ir desarmados. Esto es una cosa de locos lo que estamos viviendo. No, digamos, es la ausencia del Estado. Vienen extranjeros de Bolivia, todavía el presidente boliviano con algo de vergüenza dice: por favor, no hagan eso que están haciendo. Vienen del exterior y se meten dentro de la ciudad de Buenos Aires, y acá entramos con un sentimiento de culpa de decir: pobres desamparados. La gente tiene torcida la cabeza en nuestro país. Bueno, acá es muy importante hacer una gran distinción entre dos conceptos que a veces se suelen confundir. Una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. El Estado es una entelequia casi virtual. Mostrame el Estado. La Casa Rosada, el Congreso, la Constitución. Es edificios, papel.
En definitiva, el Estado es una especie de modelo, una superestructura. Lo que importa y es de carne y hueso son los gobiernos, que son hombres y mujeres con nombre y apellido. Lamentablemente, y esto es particularmente visible en Argentina por diversas razones que serían un poquito complejas de esbozarlo, pero podríamos hacerlo, está armado de forma tal que los peores elementos sociales surgen y se encumbran en los máximos puestos de gobierno. Y cuando digo los máximos me refiero a los máximos puestos en el Ejecutivo, en el Legislativo, inclusive en el Judicial. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que a partir de 1983 viene dándose y es la mal llamada democracia, porque en la Argentina no existe democracia. En la Argentina lo que existe es un sistema de poder donde se encumbra a determinados ciudadanos que ganan el favor del dinero. El dinero apuesta a ellos, el dinero es privado, evidentemente, no todo el dinero. Entonces eligen aquel conjunto de ciudadanos que lamentablemente por diversas razones son los que se alinean con los intereses mundiales y no con los del pueblo argentino para encumbrarlos en el poder. Con lo cual Argentina termina teniendo la mejor democracia que el dinero puede comprar. Mirá lo que... Y el dinero no es democrático, con lo cual acá no puede haber una democracia. En el programa anterior, cuando estaba con Mónica del Río, leí una frase del Papa Benedicto XVI donde decía: Alexis de Tocqueville en su época había observado que en América la democracia había sido posible y había funcionado porque existía un consenso moral de base. Hoy eso se ha roto, entonces. Pero a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Eso se ha roto a nivel mundial. Vos fíjate que en Argentina, lamentablemente, y esto es para por lo menos esbozar el problema, porque Argentina tiene un cuerpo social enfermo. Un buen médico, somos todos llamados, vos, yo, la audiencia, a ser médicos de esta pobre Argentina que está socialmente tan enferma. Lo primero que hace un médico es diagnosticar qué es lo que le pasa. Porque si el médico no diagnostica, doctor, me duele acá, y no diagnostica por qué me duele acá, no va a poder darme una terapéutica como corresponde. El diagnóstico de la enfermedad argentina tiene 3 ejes. Los gobernantes que sistemáticamente ocupan el poder, no los voy a nombrar porque es una seguidilla. Si fuera un solo gobernante diría, bueno, el problema fue el presidente tal. No, es una seguidilla permanente, es un modelo. La falsa oposición que se opone a todo salvo lo importante, se opone a todo salvo lo realmente importante, y lamentablemente la tercer parte son los multimedios que solo le dan micrófono y cámara a los gobernantes que están alineados con este modelo y a la falsa oposición. Con lo cual, prácticamente no hay opción para que el pueblo pueda enterarse realmente de qué se trata. Si el pueblo argentino se enterara de qué se trata, si el pueblo argentino supiera las enormes oportunidades que tiene para terminar con la pobreza, para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar el bienestar del pueblo argentino, que se puede hacer desde el Estado, si el pueblo entendiera, saldría a la calle a exigirlo. Pero lamentablemente no tiene forma de enterarse. Bueno, a mí lo que me sobrecoge de esto, y particularmente porque este es un programa católico y lo escuchan, entre otros, sacerdotes católicos, es que el Papa Benedicto, que siempre pondera a Pablo VI en la Populorum Progressio, Pablo VI hace una referencia de cómo se resolvía la pobreza en la antigüedad, y entonces cita el ejemplo de Carlos de Foucault, que se lo juzgó digno de ser llamado por su caridad el hermano universal. Pero inmediatamente dice Pablo VI, en lo sucesivo, las iniciativas locales e individuales no bastan ya. La presente situación del mundo, esto es de fines de los 60, exige una acción de conjunto que tenga como punto de partida una clara visión de los aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales. Y más adelante dice: la sola iniciativa individual y el simple juego de la competencia no son suficientes para asegurar el desarrollo. Los programas son necesarios para animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos. Acá tenemos de golpe en la Argentina, de golpe una banda así de gente pobre, miserable, muchos extranjeros, de golpe ocupan, y lo que me extraña es que la Iglesia dice, no, hay que contemplar a los pobres, pero en un país tan gigantesco como este, nadie tiene la cabeza de decir, cómo no, este pueblo que está abierto a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, van a tener lugar en la provincia tal, acá frente a la cordillera, acá en este lugar, acá en este otro. ¿No hay un cerebro que planee eso? Que digan, no, los corremos todos y vamos todos a la Recoleta a vivir.